en 11 Noticias. Vamos a ser bastante transparente y honesto en pronunciarnos. Lamentablemente nosotros estamos en estos momentos discutiendo, viendo problemáticas, pero nunca se resuelve nada contra la mina. La empresa minera mismo es el causante y el más problemático que hay dentro de nuestra comunidad. Ustedes saben que ellos manejan el dinero del presupuesto de la comisión negociadora, ¿saben o no saben? La comunidad no maneja un solo centavo, señor. Simplemente lo acondicionan. Cómo debe caminar el presidente de la comunidad, cómo debe caminar el alcalde, cómo debe caminar el consejo ejecutivo. Tiene mucha estrategia de manejar, señores comuneros. Ahí está el problema. Mientras que la comunidad no maneja su dinero, su presupuesto, nada haremos nosotros. Nada haremos la Junta Directiva de la Comunidad como segundo órgano de la comunidad campesina y civil. No podemos cumplir el mandato de ustedes. No podemos cumplir con una obra de envergadura. ¿Por qué? Porque se están malgastando con las pequeñas empresas que ha designado estratégicamente la mina para poder malgastar los fondos de la negociación. Esa es la realidad que hay, señores comuneros. Entonces ahorita nosotros debemos luchar para que haya un paro, para hacer una protesta, por lo menos siquiera entre 72 horas. Porque si no, la mina no va a sentir. Ellos hacen, deshacen. Un solo hombre le tiene paseando a todo, al asesor, a la comisión negociadora, posterga, plantea, replantea otro. Le conviene pues la mina, sin embargo. Le voy a decir también, la mina se dio un salto. Este presupuesto que está ejecutándose en este año con bastante lentitud tipo tortuga, ¿se debe a qué? Al negociamiento que se hizo en 2010 con el presupuesto de la ganancia de la empresa minera 2010, que fue 109 millones de dólares. De ahí se sacó ese 1.150.000 que asciende aproximadamente 4.500 millones de soles. ¿Ya? Pero, ¿dónde está? ¿Y quién sabe? ¿Y dónde está ese dinero de la negociación de 2011? Ya no hay. Ahora se está negociando 2012 de julio a 2013 de julio. Eso está negociándose. Ya se echó al bolsillo un año. Una laguna de un año. Nadie reclama eso. El señor presidente, tranquilito. El señor alcalde, tranquilito. La mesa de negociación, tranquilito. El presidente del consejo ejecutivo también tranquilito. No dice nada, señor. Esa es la realidad. 11 Noticias.